Hola chicas, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a ver unos truquitos para hacer nuestras propias trenzas utilizando un poquito de trampa. Vamos a hacer 6 trenzas diferentes. Espero les guste, pero sobre todo que lo disfruten. Y para comenzar vamos a hacer la trenza holandesa. Esta es la trenza básica de raíz a puntas. Y la idea de esto es que si no la pueden hacer de esta forma, enseguida luego de este video les voy a mostrar cómo podemos incluir un poquito de trampa y hacer nuestra propia trenza. Y listo, nuestra trenza está casi lista. Difícil no está, chicas, todo es cuestión de práctica, así que ahora lo vamos a hacer en modo trampa o de manera más fácil. Vamos a comenzar dividiendo nuestro cabello en colitas. Ahora vamos a sacar otra sección de cabello y vamos a colocar otra gomita. Y ahora, chicas, vamos a dividir en dos partes la primer colita y vamos a pasar por el centro de esta la segunda. Añadimos estos dos mechones y hacemos la tercer colita. Y ahora nuevamente volvemos a repetir. Abrimos esta colita en dos partes y pasamos por el centro la que hicimos. Es muy importante sostener estos mechones para no hacer una sola mezcla. Y continuamos haciendo otra colita. Y nuevamente dividimos en dos partes la de arriba y pasamos por el centro la última que hicimos. Y así, chicas, así de sencillo es el tejido de esta trenza. Si ustedes quieren la pueden terminar hasta abajo o dejarla hasta aquí. Ahora te voy a presentar una segunda opción. Si es que esta te pareció un poco más difícil, ahora lo vamos a hacer haciendo menos colitas. Vamos a tomar la primera sección de cabello y colocamos la gomita. Lo retiramos y sacamos la segunda sección de cabello. Ahora bajamos la primera colita, la dividimos en dos partes y la amarramos por debajo. Subimos todo esto y hacemos la tercera colita. Bajamos nuevamente y dividimos en dos y amarramos por debajo. Y listo. Como te digo, la puedes terminar o dejarla hasta acá. Y ahora vamos a ver el ejemplo de la trenza holandesa. Como ya todas saben, esta es una trenza muy linda, pero a veces es muy difícil de hacer si no tenemos la práctica. Así que vamos a ver esta forma más sencilla para que la puedas hacer. Y corre tiempo. Vamos a tomar dos mechones y los vamos a enrollar solo una vuelta. Y aquí vamos a tomar una sección de cabello y la agregamos. Damos vuelta y nuevamente vamos a agregar cabello. Tomamos el mechón y damos vuelta. Y así lo vamos a hacer hasta agregar el último cabello. Y lo más importante, chicas, es tener estos mechones bastante sujetados, porque de lo contrario esta trenza va a quedar un poquito floja y su resultado no va a ser nada bueno. Luego de colocar la gomita la vamos a terminar y la terminamos con la trencita básica de 3 cabos. Ahora, por si este ejemplo les pareció un poquito más difícil, vamos a ver este otro que está mucho más fácil. Vamos a amarrar la primera colita y en la segunda sección de cabello vamos a agregar la primera y nuevamente añadimos la segunda colita con la tercera. Y así, chicas, así es este peinado. Vamos a añadir una colita con otra hasta terminar. Y lo bonito de este peinado es que lo puedes hacer tanto si tienes tu cabello largo como si lo tienes también corto. Ahora vamos a hacer la trenza cascada. Esta es otra trencita con un nivel de dificultad, así que si quieres ver una forma más fácil, después de este video viene el modo trampa o la manera más sencilla en que la puedes hacer.
Así que para comenzar a hacer esta hermosa trenza vamos a sacar un mechón. Así que una vez tenemos nuestro mechón listo, vamos a sacar un segundo mechón y los vamos a pasar en X, acomodamos los deditos y hacemos un nudo y lo sacamos por debajo. Aquí lo vamos a ajustar con un ganchito para que no se nos vaya a salir. Tomamos este mechón y lo peinamos con las manitas y repetimos, sacamos otra sección de cabello, lo pasamos en X y acomodando los deditos vamos a hacer otro nudo, lo pasamos y lo ajustamos y así de sencillo lo vamos a hacer hasta llegar al otro lado y agregar el último mechón. Ahora vamos a hacer la trenza egipcia. Vamos a sacar un mechón en la parte del centro en forma de cuadro. Aquí vamos a hacer una trencita con el método de la trenza holandesa, agregando cabellos de ambos lados. Esta es en modo un poquito más difícil, pero si ustedes lo pueden hacer, eso está muy bien. Y si no lo pueden hacer, vamos a ver a continuación un método mucho más fácil. Y ahora vamos a hacer la famosa trenza en la parte de atrás. Esta trenza se hace con el método de la trenza holandesa, agregando cabellos de ambos lados, únicamente que va en la parte de atrás. A continuación la vamos a ver con un método mucho más fácil y la vamos a hacer con gomitas. Esta trenza la puedes utilizar de dos maneras. La puedes dejar así con una coleta, pero también la puedes enrollar, que de igual forma esto queda muy bien. Esta trenza, y tanto como la que te voy a mostrar, son trenzas bastante bonitas porque para todas las chicas que tienen sus cabellitos cortos en esta parte de atrás, esta trenza los agarra toditos. Así que vamos a comenzar colocando la primera colita y luego añadimos esta colita con la segunda. Y así de fácil, chicas, tenemos prácticamente el mismo peinado, pero hecho con gomitas.